orando, Señor, en este tiempo, que puedas tocar nuestras vidas, que puedas abrir nuestros ojos, sean abiertos los ojos. Aún más, Señor. Tú conoces nuestra condición, tú sabes, Señor, en qué áreas necesitamos. Tú nos vas a hablar a través de tu siervo Carlos. Usa, Señor, este canal de bendición. Usa, Padre, a tu siervo que lo has traído desde Arequipa, Señor. Y nosotros aquí dispuestos, Señor, los que tienen que venir, que lleguen pronto, Señor. Ángeles de Dios, ayudándolos, guiándolos, llegando a este lugar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todo el control lo tomes tú, Señor, esta grabación y todo lo que tenemos que escuchar, Señor, lo vamos a recibir, porque tenemos hambre, Señor. Llénanos, nuestra alma te necesita. Tu palabra dice que seamos prosperados en todas las cosas, pero así como nuestra alma prospera, si nuestra alma no prospera, no podemos avanzar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque ya estás obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué gato que estamos? Sí, no sé qué ha pasado, ese gatito se ha venido ahí. Bien, buenas noches. En principio quiero agradecer, por un lado, la invitación de la pastora Fidela. Bueno estar acá en Casa de Gracia, en la ciudad de Hilo, y agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Yo tenía un tema para el día de hoy, pero la pastora Fidela me pidió que pudiera enseñar sobre sanidad. Entonces, porque hay algunas veces algunas situaciones que pueden estar pasando, y bueno, yo espero que ya que no han asistido las personas que deberían haber asistido por el tema de aprender acerca de la sanidad, como lo voy a enseñar en el nuevo pacto, entonces puedan ver de repente más adelante este video que estamos grabando para beneficio de todos. Quiero que mis primeras palabras sean para poder colocar en un contexto. Creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones donde hemos tenido familia, amigos, conocidos o personas que nosotros sabemos que están padeciendo de una enfermedad, y muchos de ellos son hijos de Dios, son cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso no vamos a poder negarlo. Y también nosotros hemos podido orar, hemos podido, o como decimos, clamar, levantar la palabra sobre sus vidas, y no hemos visto el resultado que nosotros hubiéramos querido o hubiéramos deseado conforme a la palabra de Dios. Pero también, por otro lado, también hemos orado, hemos creído por personas también que han estado en alguna situación de salud compleja y hemos visto resultados. Entonces nosotros nos hacemos preguntas, ¿no? Preguntas que pueden ser totalmente válidas. ¿Es la sanidad la voluntad de Dios? ¿Realmente era lo que Dios, el Padre, quería para nuestras vidas? Y las respuestas no las encontramos en el parecer de alguna persona en particular, sino todas las respuestas nosotros las encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar, es ahí donde nosotros tenemos que ir para poder entender cuál es la voluntad del Padre. Entonces, de acá se desprenden que haya personas que enseñan que Dios sana a veces sí y a veces no. No, eso me suena a Julio Iglesias, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Pero ¿es esa la realidad? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, y creo que eso es parte
del ejercicio que nosotros tenemos que hacer, lo que es lo que dice Romanos 12. Entonces vamos a ir entrando, y si nosotros vamos al libro de Romanos, por favor, el capítulo 12, si me acompañan, entonces nosotros vamos a leer, ¿no? Desde el versículo 2, dice: no te conformes a este siglo. Cuando habla de siglo, habla de un tiempo. Y nunca te olvides que todo tiempo tiene su forma de expresarse. Todo tiempo tiene, vamos a decir, su propia cultura, su propia moda, su propia estructura, si quieres, conductual. Y la palabra de Dios, cuando dice no nos amoldemos, es que no seamos asimilados. ¿Por qué? Porque cada tiempo tiene su corriente de pensamiento. Pero nosotros, no importa si es el siglo I o el siglo 35, nosotros operamos en la fe que nosotros tenemos conforme a la revelación que la palabra de Dios nos da. Pero los tiempos, las modas, tú puedes ver un video de 1910, de 1920, y te das cuenta que tiene su propio lenguaje, su propia moda, su propio todo, y ahora cambia. Pero la palabra de Dios era tan válida en 1910 como lo puede ser en el año 3020. Entonces la palabra de Dios es eterna, es inmutable, no cambia. Entonces acá tenemos una advertencia, que no nos conformemos, no nos adaptemos, no nos amoldemos, dice la palabra de Dios, a este tiempo, sino acá viene lo importante: transformaos. Miren, acá aprendamos algo: nada en nuestra vida va a ser transformado si primero no ha sido formado en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad, aún en lo natural, si yo como mucho arroz, mucho pan, mucha papa, mucha yuca, mucho tamal, ¿mi cuerpo va a ser transformado o no? Definitivamente, ¿no? Ustedes van a ver al pastor Carlos bien redondito. Yo que estoy que lucho por bajar de peso, ¿no? Entonces, porque aquello que se ha formado en mí, si se formó grasa, entonces eso va a transformar mi cuerpo. Pero si la palabra de Dios ha sido formada en mí, entonces esa palabra va a transformar, ¿qué cosa? Mi forma de pensar, mi forma en relación a mis sentimientos, mi toma de decisiones, mi forma de abordar los retos, los desafíos y las situaciones que hay en la vida. Porque la palabra formada es un recurso. Las empresas le llamarían un activo. Que yo puedo, ¿verdad? Un activo es algo que tú tienes, un bien material o inmaterial, que tú puedes transformarlo rápidamente en una ganancia. Entonces es un activo que nosotros podemos transformarlo realmente en cualquier aspecto de nuestra vida, aún en el ámbito de la salud y la sanidad. Entonces, fíjense lo que dice: transformen, pero por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Y acá tenemos que ser bien honestos. No hay renovación de nuestro entendimiento sin pasar por el filtro de la palabra de Dios. Nadie va a transformar realmente su entendimiento. No es posible renovar nuestro entendimiento si es que no pasamos ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, podemos renovar nuestra mente conforme a lo que dice Pepito y Menganito. Es más, ustedes no tienen que renovar la palabra conforme a lo que yo digo, sino ustedes tienen que renovar su mente conforme a lo que la palabra de Dios ya ha establecido. ¿De acuerdo? Entonces, de acá dice, nosotros vamos a poder comprobar. El comprobar, ¿qué cosa es? El comprobar es una experiencia, una vivencia. Nosotros, no sé, pero creo que, voy a decirlo así, nosotros de repente hemos podido ver a través de YouTube estas zonas, estas islas, estos acantilados griegos con sus techitos, sus casitas blancas, sus techitos azules, su mar precioso. Pero, ¿tú prefieres verlo por YouTube o te gustaría estar ahí?
estar ahí, ¿qué cosa es? Una comprobación. Porque la comprobación es una experiencia, es una vivencia. Y nosotros no hemos sido llamados solamente a tener la palabra de Dios en el ámbito del concepto, sino nosotros necesitamos tener la palabra en el ámbito de la comprobación. Y esto es bien importante que nosotros podamos tenerlo. Porque te voy a decir algo. Si la fe que tú tienes no es una experiencia que tú puedes comprobar, tarde o temprano te vas a alejar. Porque nadie puede establecerse en la teoría, sino las personas se establecen en la realidad. ¿De acuerdo? En la práctica. Es ahí donde nosotros podemos echar las raíces. Y nosotros tenemos que aprender a comprobar que nuestro Dios tiene una buena voluntad. Ahora, Él tiene una única buena voluntad. Él no tiene una buena voluntad a veces y una no tan buena voluntad a veces, una regular buena voluntad. Él tiene solamente una buena voluntad, que es agradable, o sea, que provoca un disfrute en tu vida. Y cuando dice y perfecta, significa que es completa. Tan completa que ninguno de nosotros le puede añadir algo y ninguno de nosotros le puede quitar nada. Entonces, tenemos este primer punto que nosotros tenemos, porque cuando comenzamos a ver la sanidad desde la realidad del nuevo pacto, tenemos que ese primer pensamiento que Dios sana, sí, pero a veces. Dios sana bajo ciertas condiciones que tú tienes que tener. Eso es como una verdad a medias, pero podemos explicarlo. Dios sana si es que es su voluntad y su propósito, porque quizás a través de esa enfermedad Él te quiere decir algo. Él te quiere enseñar algo. Y cuando yo voy a ministrar a personas que están con alguna dolencia o enfermedad, les puedo asegurar que siendo aún cristianos nacidos de nuevo, no voy a decir 100%, pero permítanme decir el 99%, cuando yo les pregunto, ¿y por qué crees tú que tú estás experimentando esta situación? La mayoría lo que me responde es, bueno, yo creo que Dios me está probando. Yo creo que Dios me ha mandado esta enfermedad para comunicarme algo, o para glorificarse, o para lo que sea. Estaba en una reunión hace bastantes años atrás, y la persona estaba haciendo la presentación de una nueva Biblia, y siempre recuerdo ese día. Esto fue en la ciudad creo que fue en la ciudad de Lima, no recuerdo bien. Y él dijo algo, ¿no? Quiero que al final me acompañen a gozarnos, quiero que podamos todos dar gloria a Dios, y inclusive tener un grito de júbilo porque el Señor se está glorificando en mi familia. Bueno, dijimos, wow, se sacó algo bueno. Y al final nos dice que cuál era ese tema para traer gloria a Dios y darle las gracias a Dios y prorrumpir en júbilo delante de Dios, que su esposa le habían diagnosticado cáncer. Ahora, eso es de loco para mí. Pero para aquellas personas que creen que Dios está en su trono o a través de algún agente repartiendo enfermedades por doquier, entonces porque tienen ese concepto, porque a través de la enfermedad, a través de la dolencia, a través de la desgracia, a través de cosas malas, Dios se comunica contigo. Cuando digo Dios, es el Padre. Se está comunicando contigo. Pero la misma palabra de Dios dice que en los postreros tiempos Dios nos habló por medio de los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado,
por medio de ¿quién? De su Hijo. Si tú revisas el libro de Romanos, por ejemplo, vayan un ratito al libro de Romanos. Estoy construyendo la enseñanza, ¿de acuerdo? Así que van a tener un poquito de paciencia para poder ir con paso firme y seguro. En Romanos, en el capítulo 8, versos 14 y 16, ¿qué dice en Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Entonces, ponte a pensar, cuando hablamos de guianza, hablamos primero de un contacto, hablamos de un tipo de comunicación, y porque Él se está tomando el tiempo de guiarte, pero acá dice que te está guiando con una enfermedad o alguna dolencia. No, dice que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y el verso 16 dice, y el mismo Espíritu da testimonio, ¿a dónde? A nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las formas de comunicarse que Dios tiene? A través de su palabra, a través del testimonio interior, a través de podemos hablar de esa quieta voz o suave voz del Espíritu Santo, que a veces tú dices, es un pensamiento y es el Señor que te está guiando. Entonces, Dios tiene, ¿cuántos saben que tiene varias formas de comunicarse contigo? Pero ninguna, y en esto quiero ser categórico, ninguna es a través de la enfermedad, de la dolencia, ninguna es a través de la desgracia, ninguna es la forma donde tú eres mermado, vulnerado y hecho añicos. Yo pude pasar a través de la enfermedad que tuvo mi mamá y cuando yo iba a las personas que tenían la responsabilidad de enseñarme la palabra, yo le decía a mi mamá, estoy sufriendo, tenía una situación, su dolor era inmenso, estaba prácticamente ya hueso y pellejo. Y lo que me decían es que Dios quiere a través de ella decirte algo a ti. Entonces yo me rebelé contra eso y yo me acuerdo que oraba y le decía al Señor, pero ¿por qué haces esto? Si tú quieres decirme a mí algo, dímelo a mí, pero no me lo digas haciéndole esto a mi mamá. Fíjense, pueden llevar una enseñanza, puede llevarte realmente a que tú reniegues contra Dios y lo estemos culpando simple y sencillamente por no tener luz en la Escritura, simplemente por no aceptar y creer que Dios tiene una buena voluntad que es agradable. No sé lo que para ti significa agradable, pero yo sí sé lo que para mí es agradable. Hace un rato me he tomado una taza de café bastante rica. Yo decía, este café es agradable, porque me producía una sensación de disfrute. Pero no creo que alguien va a disfrutar ver a un ser que tú amas, al que Dios usó para darte la vida, ¿verdad?, en una camilla retorciéndose de dolor, y que alguien te diga que Dios la está usando a ella porque quiere darte un mensaje a ti, cuando acabamos de saber por la palabra de Dios que Dios se va a guiar por medio de su Hijo Jesucristo, Dios se va a comunicar con nosotros a través de su propia palabra, ¿no es cierto? Dios nos guía a través de su Espíritu, Dios da testimonio a través de su Espíritu y tiene otras formas, pero todas esas formas están llenas de su realidad, es amor. Porque el reino, ¿qué cosa? Nos dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces nosotros tenemos que entender, porque mi fe, tu fe, no pasa a través del filtro de simplemente evaluar hechos, porque si yo tuviera solamente que evaluar hechos, ya no sería fe. Porque la fe, como alguna vez lo dijo un autor, Josh McDowell, ¿no es cierto?, que tiene un libro de evidencia que exige un veredicto, él dijo que la fe va más allá de la razón o el entendimiento, pero no es contra la razón
ni contra el entendimiento, por una simple y sencilla razón, porque el que me está prometiendo es Dios. Y sus promesas no son promesas de campaña, ahora que estamos en tiempos todavía electorales en nuestro país. No es que simplemente yo te prometo, porque ahora que yo que estoy radicando en la ciudad de Arequipa, te prometen que en una sola gestión van a hacer pues trenes subterráneos que van a recorrer toda Arequipa como si, perdónenme, como si alguien va a ser tan crédulo de creerse eso que va a pasar. Cuando solamente creo que hacer el proyecto demoraría la gestión, ¿no es cierto? Y hay que ver todo lo que es las aprobaciones, el tema del medio ambiente, todo lo que hay que ver y el financiamiento. O sea, eso, por amor de Dios, eso no es una sola gestión, tendría que ser pues 4 o 5 gestiones. Entonces, a veces nosotros vamos a mirar la situación y pensar que es la situación la que me dicta a mí mi fe. No. Es tu fe la que dicta cómo va a funcionar la situación. Y nosotros tenemos que aprender a operar y tenemos que aprender a movernos en esa realidad. Por consecuencia, también yo estoy desmontando, ¿no? Lo que yo llamo de construir este tipo de argumentos, porque se han convertido en tradiciones dentro de lo que puede ser el sector evangélico, ¿no? Pero porque hay muchos que están dentro de la iglesia evangélica, pero donde deben estar es en Cristo, que hay una gran diferencia, porque uno puede estar dentro de los rudimentos, dentro de las estructuras, dentro de los parámetros de una organización, la que ustedes quieran, pero lo que tenemos que estar es en Cristo, porque el pacto que tenemos es en Cristo, no es fuera de Cristo, ¿no es cierto? No es a mí que el ser parte de una organización humana es la que me asegura nada, no, es estar en Cristo, pero eso no es el tema de esta noche. Entonces, por otro lado, ese concepto, para cerrarlo, de a veces sí y a veces no, también se cae por su propio peso, porque nosotros vemos no solamente que Dios tiene una buena voluntad que es agradable y completa, sino nosotros escuchamos a decir a Jesús que lo que Él ve hacer a su Padre, eso hace. Ahora, nosotros vemos, como lo vamos a ver ahora en algunos pasajes, que Jesucristo en su ministerio terrenal, Él comenzó a sanar enfermos, ¿verdad? Él comenzó a resucitar muertos, y como yo lo he enseñado acá, nosotros pensamos era porque era bonachón. Sin duda Jesús era bueno, pero Él cuando inicia su ministerio, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino, para hacer la versión corta, se refiere a un gobierno, se refiere a un ámbito, se refiere a una esfera, se refiere a una realidad, a su realidad, porque cuando dice el reino se acercó, fue porque el rey se hizo presente y él estuvo atendiendo y ministrando. Entonces, si Él decía, Jesucristo como hombre, Él decía que lo que veía hacer a su Padre, eso hacía, y nosotros sabemos posteriormente que el Padre se reveló a través del Hijo, y cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre, y Jesús le respondió: tanto tiempo con ustedes y me pides muéstranos al Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Qué significa esa frase? Que los dos, aparte de ser Jesús verdadero hombre, era verdadero Dios, los dos son dos expresiones de una misma realidad y una misma verdad. Y eso nosotros lo conocemos porque sabemos y tenemos fe en un Dios trino, un solo Dios expresado o revelándose en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces pensemos que Jesús no estaba contra su papá, ¿verdad? Que el Padre no decía una cosa y Jesús pues era rebelde, ¿no? Rebelde sin causa. Él hacía lo que su Padre quería. Es más, el Padre lo envió para revelar el reino
y el Padre lo envió a él para revelar al Padre mismo. Entonces, si Jesús sanaba, era porque estaba revelando y expresando el reino. Y en su reino, en su ámbito, en su esfera, no había enfermos. Entonces, si no había enfermos, ¿qué hacía el reino? A través de Jesús, sanaba. ¿Por qué podía resucitar muertos? Porque en su reino, en su gobierno, en su esfera, en su realidad, en su ámbito, no hay ¿qué cosa? No hay muertos. Entonces, él estaba dejando sumamente claro a través de su ministerio terrenal que él no estaba contra el Padre, sino que los dos estaban trabajando juntos y que Jesús era la manifestación de la expresión de la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por eso Jesús sanaba. No porque algunos, es más, dicen, no, el Padre enfermaba y Jesús sanaba. O sea, eso es tan absurdo, ¿no es cierto? Solamente que no resiste ni siquiera la más mínima evaluación, diría hasta infantil. O sea, uno deshace y el otro hace, ¿no? El Padre te envía la enfermedad y Jesús la combate. Eso es como si Jesús, el día que le llamaron Belcebú, ¿no es cierto? Él hubiera dicho, sí, bueno, sí, yo estoy en problemas y en conflictos con mi papá, porque Jesús mismo enseñó que un reino dividido en sí mismo no prospera, no funciona, no camina. Entonces no había ninguna fisura, ninguna situación en el reino, ni en el ministerio de Jesús que estaba revelando al Padre, porque el que había visto a Jesús había visto al Padre. Fíjense cómo estoy construyendo para quitar todas esas cositas, ¿no es cierto? Esos pensamientos escoria, le llamo yo, para poder entrar de lleno en lo que es la voluntad de Dios. Porque nos hemos llenado muchas veces de un montón de cosas que son estorbos para que alguien pueda recibir sanidad, pero son estorbos para poder caminar en salud divina. Y caminar en salud divina es mucho mejor que caminar de sanidad en sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿cuántos saben que nosotros podemos caminar conforme a la palabra en sanidad y salud divina porque es parte del pacto que tenemos por causa de Jesucristo? Podemos vivir en esa realidad, pero también sabemos por la palabra que este cuerpo, ¿qué pasa? Se desgasta, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan que cuando tenían 15 años eran diferentes? ¿Nos acordamos que cuando tenía? Sí, yo tenía cabello, era ensortijado y color castaño. Ahora no hay cabello, menos ensortijado y de castaño no tiene nada. ¿No es cierto? Entonces todos recordamos, porque este cuerpo físico tiene las arras, ¿verdad? Ha recibido las arras, pero este cuerpo físico tenemos la promesa, que es un compromiso, que en algún momento va a ser completamente, ¿qué? Transformado. ¿De acuerdo? Entonces, menciono esto porque el cuerpo físico sabemos que va a tener un desgaste y en su momento voy a tratar de que si bien el cuerpo físico tiene un desgaste, nosotros tenemos que ser buenos administradores de este cuerpo. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender porque mucha gente dice, no, mira, ay, lo que pasa es que yo estaba caminando y hubo una tentación terrible. El espíritu de tamal me agarró y me comí un tamalazo, ¿no? Con su cebollita criolla y encima con 2 pancitos franceses. Pero no fue el espíritu de tamal, ¿verdad? Fue que no tienes dominio propio y simplemente te pusiste en tu cuerpo un tamalazo, ¿no? Ahora, hay ciudades que los tamales son chicos, pero los de Lima parecen ladrillos no tienen mucho sabor como los pequeñitos, pero puedes construir una pared con los tamales que hay en Lima, sin duda alguna. Entonces,
Lo vamos a ver eso en su momento. Ahora, quiero decir algo más. En nuestra vida, en nuestro caminar diario, hasta el último día que pisemos esta tierra, vamos a enfrentar una serie de situaciones. Yo creo que un ministro que se pone al frente y les comienza a decir que nada va a pasar y que tu vida va a ser como que tú caminas en una alfombra roja llena de flashes, ¿no es cierto? Y vas a llegar al otro lado a firmar autógrafos y que no va a pasar nada. Va a haber, ¿cuántos saben que va a haber situaciones? ¿Verdad? Porque nosotros, quiero que acá aprendan algo, nosotros somos una realidad espiritual y tenemos un diseño y tenemos una operatividad de acuerdo a ese diseño. Todo esto dentro de un propósito eterno de nuestro Dios, que tampoco es mi tema, pero si le dicen a la pastora, yo puedo regresar otra oportunidad para enseñar eso. Entonces, ¿verdad, pastora? Sí, ella va a querer. Entonces, y nosotros a veces confundimos mi realidad espiritual, ¿ok?, que es la que tiene el peso específico, con mi realidad natural. ¿Cuántos saben que nosotros, conforme a la oración que hizo Jesús en Juan 17, cuando Jesús estaba haciendo esa oración, no estaba hablando al aire, porque Él dice algo: papá, no te pido que los quites del mundo. Cuando dice mundo, habla de un sistema caído, un sistema pervertido, un sistema corrupto, un sistema contaminado. Y le dice: papá, no te pido que los quites, sino que los guardes del mundo. Ahora, ¿por qué dice no los quites? Porque nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal, a ser ministros competentes del nuevo pacto, los quienes tenemos el ministerio de reconciliación, todos, no importa si alguien sea la profesión A o es técnico en B, o es emprendedor, o es comercial, o ama de casa, lo que tú quieras, pero todos somos ministros competentes y todos vamos a tener que rendir cuentas de ese ministerio competente que nos fue encargado. Y todos somos ministros de la reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, eso está en 2 Corintios 5 en adelante. 5 del 21, perdón, del 17 en adelante. 5, 17 en adelante. Hasta el 21. Entonces, cuando yo digo que nosotros estamos completos y estamos más que suficientes, cuando digo que somos semejantes a Cristo, cuando digo que tal como Jesús es, así somos nosotros, cuando yo comienzo a hablar de toda esa realidad, ¿dónde está? ¿En mi espíritu, en mi alma o en mi cuerpo físico? En mi espíritu. En nuestra realidad espiritual que habla en Tesalonicenses, que seamos guardados irreprensibles en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En esa realidad que solamente la dividimos con el propósito de estudiar, pero que operan juntas y funcionan juntas, entonces en nuestro espíritu y conforme a la palabra somos una nueva criatura, somos una nueva realidad. La vida de Dios está en nosotros. ¿Cuántos creen que la vida de Dios está en ustedes como hijos de Dios? ¿Verdad? Está en nosotros. Esa realidad está en cada uno de nosotros. Tenemos la vida de Dios. Entonces, estoy completo en Cristo. Tal como Jesús es, así soy. Tanto el Padre ama a Jesús como me ama a mí. Tan hijo es Jesús como lo somos nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12.
Entonces, y esa nueva realidad espiritual tiene la mente de Cristo, puede funcionar de esa forma. Esa es la realidad espiritual, pero nuestra alma, es decir, donde están nuestros pensamientos, ideas, imaginaciones, recuerdos, paradigmas, las palabras que escuché de niño, las palabras que me ofendieron, las cosas que me hirieron, mis emociones, mis sentimientos, mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, mi voluntad y todo lo demás, ¿eso dónde está? En el alma. Entonces, el alma tiene que ser reeducada. En mi espíritu ya he sido lavado, justificado y santificado. Pero mi alma tiene que ser reeducada y tiene que ser alineada a esa realidad. Y mi cuerpo físico al final va a ser el resultante de eso. Porque yo si me muevo con sabiduría, ¿no es cierto? Entonces mi cuerpo me lo va a agradecer también, ¿verdad? Porque nosotros hemos dicho ser buenos administradores, no simplemente ser gente alocada que no tiene idea ni siquiera de lo que está sucediendo o de lo que está pasando. Entonces necesitamos mirar que nosotros ya estamos completos, pero nuestra alma tiene que ser reeducada y nuestro cuerpo físico tiene que ser administrado con sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, eso implica menos Doritos de repente, menos tamal. Puedo comerme un sanguchito, pero no 5. Puedo comer arroz, pero no 1 kilo de arroz, ¿verdad? Entonces, puedo comer yuca, pero no un costal de yuca. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender y administrar. A los que aman el dulce y el azúcar, saben que el dulce es un veneno. Entonces tenemos que nosotros hacer cosas que tienen sabiduría. Ahora, desde la realidad espiritual, y quiero que presten atención, hay una obra completa, terminada y más que suficiente en favor de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos. Seres humanos sí, pero hijos de Dios, no criaturas de Dios, hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas. Hay una realidad espiritual que ya está consumada, una realidad espiritual que ya está hecha, una realidad espiritual que no hay nada que añadirle ni se le puede quitar, una realidad espiritual que está completa, absoluta y plena en Cristo y por causa de Cristo. No hay nada más. Esa es la realidad, ya la tenemos por causa de Cristo. Ahora, independientemente a esa realidad, está la experiencia que nosotros tenemos en el ámbito natural de las cosas, ¿verdad? El espíritu humano tuyo renacido se mueve en el ámbito espiritual de la realidad que la palabra de Dios dice. Si nosotros leemos el libro de Colosenses en el capítulo 1 y el verso 13, dice que nosotros hemos sido librados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora, yo te hago una pregunta y tú te la vas a responder. ¿Tú ya estás en un reino? O sea, tú, sí, ya, porque el verdadero tú es tu realidad espiritual. El verdadero tú, ¿cuál es tu nombre, por ejemplo? Roberto, el verdadero Roberto está dentro. Yo puedo ver el cuerpo de Roberto, ¿verdad? Pero el verdadero Roberto, que llegado el momento va a estar delante de Dios, no es el cuerpo. Cuando alguien se va, su cuerpo, ¿por dónde se queda? Por acá. Pero Roberto va perfecto, vivito y coleando. Igual yo, igual cada uno de ustedes. Entonces, nos damos cuenta que esa realidad existe, pero nosotros estamos también en un ámbito natural. ¿Cuál es el ámbito espiritual? El ámbito invisible. Y hay un ámbito natural. Lo que está sentado acá son ustedes. Y lo que se sienta es tu cuerpo. ¿Verdad? Pero ahí
sabemos que es espiritual mi cuerpo, pero no es cierto. Si alguien te mete un pisotón en el bus, en el dedo gordo, tú no vas a decir, wow, cómo me duele mi espíritu. No, me te han chancado el dedo y lo que te duele es el dedo. Si te quemas, el cuerpo va a reaccionar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay dos ámbitos. Pero hay un ámbito, escúchenme bien, susceptible de ser transformado, cambiado, remodelado, reconstruido desde el ámbito espiritual. Y esa realidad es la expresión del reino, acercándonos la buena voluntad que es agradable y completa. Ahora, ¿puede el ámbito natural afectar mi vida espiritual en el sentido de estorbarla, mermarla? Sí, pero no cambiar quien tú eres. Porque la transformación nuestra es una transformación genética. Si hay una polillita volando por ahí, una mariposita, yo la puedo afectar. Si le pongo un ventilador, el ventilador se la va a llevar por allá. Pero nunca esa mariposa va a volver a ser una larva de gusano o de oruga. ¿Me expliqué? Entonces, hay un ámbito que puede mermarnos, desviarnos, fastidiarnos, sí, pero no cambia tu genética, porque tú eres hijo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un ámbito natural y hay un ámbito espiritual. ¿Qué más tendría que añadir? Lo siguiente. La palabra de Dios, ¿qué dice? A ver, ahí lo lee fuerte. Juan 17:17. Toda esta clase es por inspiración. Yo no tengo ni una anotación por si acaso. Todo lo que tengo acá en mi pantalla es otro tema, pero lo voy a tener por si acaso. ¿Qué dice Juan 17:17? A ver. San Juan, santifícalos en tu verdad. Ya, fuerte, pastora. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, ¿qué significa santifícalos en tu palabra es verdad? Recuerden que cuando Jesús estaba hablando todo esto, Jesús todavía no había ido a la cruz. Estaba próximo a ir a la cruz en las siguientes horas. Pero cuando él dio esta frase, él todavía no había ido a la cruz. Ahora nosotros hemos ya sido santificados. ¿En qué hemos sido santificados? En la palabra, y la palabra es casi verdad. Es verdad. Entonces, mira, tú tienes que aprender a moverte en cosas sólidas. Si este piso fuera de gelatina, ¿podríamos estar acá? No. Tenemos que tener un marco sólido, primero de carácter legal y jurídico, en cuanto a la realidad que nosotros tenemos. Número uno, ¿somos hijos de Dios? Sí. ¿La vida de Dios está en ti? ¿Es poca cosa la vida de Dios está en ti? ¿Es poca cosa que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Es poca cosa que la palabra de Dios diga en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor un espíritu es con Él? ¿Es poca cosa? ¿Es poca cosa que nosotros estemos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Es poca cosa que hayamos sido comprados por precio de sangre y esa sangre está rociada sobre nosotros? ¿Es poca cosa que nosotros estemos en un pacto? No. Yo podría seguir y seguir y seguir, porque eso es lo que te da una firmeza de carácter, escucha, jurídico, legal, porque esa es tu realidad en el ámbito espiritual, y desde el ámbito espiritual tú tienes que llevar esa verdad a que sea una expresión
en todas las áreas y campos de tu vida, empezando por tu propia vida, por tu mente, entendimiento, recuerdos, etcétera, tu voluntad, tus sentimientos. Entonces tiene que ser esa realidad, porque no nos contentamos con decir yo soy una nueva criatura, sino que esa nueva criatura, esa nueva realidad espiritual, tiene que afectar todo desde tu realidad espiritual, pasando por tu alma y pasando por tu cuerpo físico, a tal punto que la palabra de Dios lo deja registrado en una poderosa verdad. No es casi verdad, es una poderosa verdad expresada en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. ¿Podemos ir a esa realidad? Ok, a ver, vamos. Libro de Romanos, y alguien que lo lea con fuerza, porque ese versículo merece ser leído con fuerza. Romanos 8, 11. ¿Qué dice? A mí pasó algo. Ya. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo que el mismo Espíritu Santo que operó en toda su potencia, conforme a Hechos 2, para que Jesús fuera soltado de los dolores de la muerte. Dice la misma palabra acá, que el que levantó a Jesús de los muertos, dice, mora en ti. ¿Cuánto podemos decir que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Es un pensamiento filosófico? ¿Es un concepto que tú tienes? ¿Es una idea que está recorriendo tu mente o es la verdad? Es la verdad. Ok, entonces, si el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos ya mora en ti, entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. ¿Qué significa vivificar? Significa dar vida de continuo. ¿Vida de continuo a qué? Dice vida de continuo a tu cuerpo mortal. ¿Cuál es tu cuerpo mortal? Quiere decir que una verdad espiritual, por medio de la fe en la verdad, en su gracia, puede ser totalmente transferida a mi realidad física, al ámbito natural. Y el ámbito espiritual va a afectar todo el ámbito natural. Y te lo voy a explicar en un ratito. Le va a dar vida de continuo a tu cuerpo físico. Pero miren acá que menciona que es un cuerpo mortal. Pero es un cuerpo mortal que puede vivir en vida de continuo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, por el Espíritu que mora en ti. Entonces, ¿cuántos acá son filósofos de la palabra? Señor, ¿y cómo será? Porque mira que nada, si la palabra de Dios lo dice, es. Entonces tu oración no es, Señor, a ver, mira, apiádate de mí a la 1, a las 2, a las 3, sino gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu, el que levantó a Jesús de los muertos, mora en mí. Mira, estás activando ahí una verdad espiritual. Y yo declaro que tú le estás dando vida de continuo a mis órganos, a mi corazón, a mis pulmones, a mi hígado, a mis músculos, a mis huesos, a mi sangre, a mis arterias. Tú le estás dando vida, tu realidad le está dando vida. Tú es como si fuera del centro sale, imagínate pues la gloria de Dios. Un poquito de agua ahora. Sale esa poderosa realidad y lo inunda todo, lo permea todo, lo afecta todo. Pero tenemos que tener cosas sólidas. La verdad es que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Vamos a ir un ratito al libro de Santiago.
3. No, perdón, un momentito. Ya, era 1, dice, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente sin reprocharte nada, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Pero tú no le pides a Dios que haga algo. Tú, cuando dice pides, que tú levantas esa palabra, gracias, y que esa palabra está operando en tu vida. Gracias, Señor, porque esta realidad ya está operando en mi vida. ¿De acuerdo? No, 5, ¿no? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre, el ser humano, de doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? Doble mente, doble entendimiento, es decir, no eres sólido, ¿no? Es como el tibio, es inconstante en todos sus caminos. ¿De acuerdo? Fíjense cómo seguimos construyendo. Entonces, porque hay algo que está sucediendo. Entonces, porque para muchos el tema de la sanidad y la salud divina es una promesa de Dios en algún momento más allá del sol, algún día, en lugar de verlo como un hecho ya pagado, ya establecido, ¿no es cierto?, desde la obra consumada de Jesucristo. Acá está diciendo que cuando nosotros pedimos, pero si tú pides algo con duda, Señor, mira, yo te pido que a ver si te es posible, si tú puedes. Y a Jesús le dijeron, no, si tú quieres, si quieres, ¿cómo que si quiero? Si puedo, ¿cómo que yo puedo? O sea, porque esa era la forma de entender. Y hoy día hay sigue gente pidiéndole de la misma forma, si puedes, si quieres, si te parece, si se te ocurre. Pero Él no funciona así. Él no funciona en la escala de grises que nosotros podemos tener. Él funciona conforme a la palabra de Dios que dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No tiene otra forma de funcionar. Para Él la palabra no solamente es una expresión de comunicación, es establecer un marco y alineamiento sobre el cual nosotros trabajamos, funcionamos, vivimos, hablamos, estamos establecidos y operamos. Por eso que acá tenemos que aprender nosotros desde esa realidad y tenemos que aprender a funcionar de la vida que está impartida en nosotros por la sencilla razón que la vida misma mora en nosotros. Y si tú tienes esa convicción por un lado y sabes administrar tu cuerpo por otro lado con sabiduría, entonces vas a funcionar bien. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Entonces vamos a ver, por supuesto, más adelante. Entonces me preguntarán, ¿y usted, pastor, nunca se ha enfermado, nunca ha tenido una dolencia? Sí, sí la he tenido. No cosas graves. Y acá aprendemos algo. Cuando dije que leyeran Juan 17:17, dice, Padre, santifícalos. Santificar no es que te pongan tu aureola, sino santificar es que tú eres consagrado, apartado con propósito. ¿Dónde somos consagrados y apartados con propósito? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? En este tiempo donde todo es relativo, ¿cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. No es la filosofía de una congregación, de una denominación, de un ministro en particular, que a veces sí y a veces no. Su palabra es la verdad. Y no tiene 2 palabras, no tiene 3 palabras, solamente tiene una palabra y tú la puedes abrir y leer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Entonces, acá tenemos eso. Su palabra, pregunto, ¿estoy con tiempo, pastor? ¿Unos minutos más? Ok. Su palabra es relativa, absoluta, casi completa, es parcialmente total o es total. ¿Cómo es su palabra?
completa, Completo. absoluta, inmutable, indestructible, siempre viva, es eficaz, lo puede transformar todo a tal punto que ¿qué dice la palabra? La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese versículo, Hebreos 4:12, habla de las tres áreas, porque menciona la parte espiritual, la parte almática y tu cuerpo físico. ¿Qué te está diciendo? Que la palabra de Dios opera en esas tres esferas de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, yo puedo enseñar acá y tú te lo puedes quedar y decir, wow, aprendí algo más. Pero otra cosa muy diferente es que tú lo pongas en práctica, que tú lo vivas. ¿Cuándo, pastor? Desde este instante. Y en lugar de estar ahí en modo queja, ay, Señor. Entonces, ¿cuántas Marías Dolores hay acá? Me duele aquí, me duele allá, me duele más acá, me duele por acá, me duele... Ok. Ahora, alguien va a decir, y pastor, ¿y a usted nunca le ha dolido nada? Por supuesto. Pero ahora te voy a enseñar algo más. ¿Qué es algo relativo? A ver, ayúdenme. ¿Qué es algo relativo? Algo relativo es algo susceptible a ser cambiado, modificado, adaptado, corregido, transformado. ¿Estamos de acuerdo? Es relativo, pues. Algo absoluto no puede hacer nada. Ahora, si a ti te sale, no sé, un chupo y comienza a crecer, mucha gente dice, no, hermano, niégalo, confiesa que no está ese chupo. Pero hay un chupo. Entonces dicen, no, la fe es negar. No, la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Ese chupo es una verdad? Sí, pero relativa. ¿Qué está por encima de lo relativo? Lo absoluto. ¿Desde dónde operas tú? ¿Desde lo que ven tus ojos o desde el ámbito de la fe? ¿Desde dónde operamos? Entonces, desde ese ámbito absoluto que está fundamentado, basado, estructurado, enraizado en la verdad, yo opero y digo, ok, esto es una verdad, pero es susceptible a cambio, transformación, es susceptible a que sea quitado, removido, lo que sea. La verdad absoluta de la palabra de Dios es infinitamente mayor a una verdad relativa. Sí, y yo he tenido hace un tiempo atrás cálculos de riñones. Y yo me he parado firme, me acuerdo que dio cuando había el COVID y yo no podía salir. Y ahí he bailado tango, he bailado de todo, orando, me había puesto canciones porque el cólico era fuerte, pero comenzó a menguar, a pasar. Fui a la clínica y se me fue por completo, regresé a mi casa y la piedrita se fue. Pero yo no le dije, ay, señor cólico, órale, hermano. Ahora puede ser rápido, puede demorar, pero la verdad es la verdad. Y lo relativo es lo relativo. Ahora, vamos a enfrentar muchas verdades relativas en nuestra vida. Pero te voy a decir algo. Que tu boca no haga una oda, un poema, una poesía de esa verdad relativa. Ay, déjame, amiguita, te cuento que me han detectado tal cosa. Aleluya. Te cuento que a partir de ahora me están llamando cream cracker, porque todo me suena crack.
crack, 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 crack. Comienza a hablar, gracias Señor, porque tu vida, tu Espíritu Santo, tú das rejuvenecimiento a mis huesos. Porque tú tienes que entender algo que es prioritario, por favor. La realidad espiritual es sobrenatural. Y cuando Jesús obraba sus milagros, lo que estaba demostrándonos, evidenciándonos, dejándonos esa realidad para que nosotros no tengamos ninguna duda, es que el ámbito sobrenatural no está sujeto a nada natural, pero sí se impone sobre lo natural. Y nuestra fe tiene la capacidad de recepcionar esa verdad y poder aplicarla a nuestra vida. Cuando mi hija Carla era pequeña, ella tenía una fístula de nacimiento, se le llenaba de materia, y un día tenía una bola que se le había llenado de materia. El médico dijo: hay que dejar que avance, pero ella le dolía. ¿Qué padre no sufre cuando tu hijo sufre? Entonces yo me acuerdo, le dije: hijita, vamos a orar porque eso mañana va a estar seco, color blanco, y lo vamos a tocar y se va a caer. No había forma que eso pasara. Y nosotros con ella, con sus manitos chiquitas en mis manos, oramos y dijimos: gracias Señor Jesús, oramos porque tú eres nuestro sanador, tú eres más que suficiente, y sabemos que tu verdad sobrenatural va a ir sobre esta realidad y lo va a secar y se va a poner blanco. Mi hijita estaba de 7, 8 años. Y dijimos amén. Al día siguiente, ¿qué color creen que estaba? Estaba seco, blanco. Y yo le dije: pon tu dedito. Ella hizo así y se cayó como si fuera una pelota y no había ni una cicatriz. Yo lo puedo decir. Y así yo he podido vivir milagros con mis hijos y con otras personas. Ahora, esto no es una regla perfecta. Hay cosas que de repente no funcionaron y yo no sé explicar por qué no funcionaron, pero eso no me va a mover a mí de lo que yo sé que es la verdad. Y el problema es que hay muchos filósofos de la palabra. Hay muchos filósofos. Ahora, quiero entrar a una parte, pero me va a demorar un poco, no sé cómo hago el link. Porque quiero hablar realmente del inicio de la enfermedad y cómo esto, pero me va a tomar un poco de tiempo. ¿Es vigilia hoy día? No, bueno, vigilia. ¿Me da un ratito más? ¿Sí? Porque sé que tienen que ir a sus casas y todo eso, pero lo voy a poner de esta forma, ¿ya? Para no entrar. Todos sabemos el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad tuvo, vamos a decir así, un punto de origen, un punto de partida. Fue la rebelión del hombre contra Dios, ¿verdad? Entró el pecado, y el pecado fue como la cánula, el sorbete, ¿no es cierto?, a través del cual toda la realidad de la maldición comenzó a operar. La maldición era la expresión del reino de las tinieblas. En ese reino no puede producir vida, solamente puede producir muerte, ¿verdad? No puede producir deleite, va a producir dolor, angustia, va a producir todos estos pesares, porque esa es la forma y hay toda una realidad. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, las consecuencias o resultados de la bendición por causa de la obediencia a la ley, y luego hablamos de las maldiciones, no es que Dios está maldiciendo. Recuerden, el hombre cayó, todo cayó ¿bajo qué? Bajo corrupción, contaminación. Y lo que estaba haciendo más bien el Señor era que a través de la obediencia a ciertas pautas que Él les estaba dando, ¿no es cierto?, que eran estrictamente debían de cumplirse,
al ellos cumplir eso, entraban bajo la protección especial, pero en esa época ellos tenían que hacer algo para que Dios hiciera algo. Ellos daban el primer paso y Dios daba el segundo. Y luego leemos todas las consecuencias de la desobediencia, porque todo eso que leemos realmente era la realidad de la condición humana, fuera de la esfera de la voluntad de Dios por propia iniciativa de quién, del ser humano al rebelarse contra Dios. Ahora, este cuerpo no ha sido redimido todavía, pero ¿de qué sirve? Yo te hago una pregunta. ¿De qué sirve librarte de una realidad y condición espiritual y dejarte maltrecho y machucado en tu realidad natural? ¿Cuántos saben que Dios no hace nada a medias? Porque cuando Jesús, ¿por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acá puedo decir algo que les puede chocar. ¿Por qué dijo Dios mío? ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? ¿Él cargó o fue hecho pecado? Y entonces, si Él fue hecho pecado como hombre, estamos hablando como hombre, como verdadero hombre, entonces, ¿qué significa que fue hecho pecado? Porque acá es donde nos enredamos en los términos. No cometió pecado, sino Fue hecho pecado, porque Él era nuestro perfecto sustituto. Él no cometió ningún pecado, pero Él asume mi condición. ¿Y mi condición cuál era? Muerto espiritualmente, separado de Dios. ¿Y qué significa muerto espiritualmente? Eso mismo, separado de Dios. Por eso que Jesús, ¿qué cosa clamó en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has amado? o sea, ¿por qué te has alejado de mí? Porque en ese momento, ¿qué cosa Él se hizo? Pecado. Ahora, quiero que prestes atención a esto. Pero en la cruz, Él no solamente cargó con el aspecto del pecado que era espiritual. El origen del pecado y de todas las consecuencias era espiritual. Y Él no solamente lo estaba cargando, lo estaba quitando de en medio. Pero ahora algo más pasó. Él en su cuerpo físico atendió toda la situación de las consecuencias que impactaron nuestro cuerpo físico. Por eso, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? No lo digo yo, en Isaías 53. Vamos a leer un ratito de Isaías 53. Ya voy a ir cerrando, ya. Porque podría quedarme acá de amanecida, pero no quiero que todos vayan a quedarse amanecida. Isaías 53. En Isaías 53 nosotros vemos lo siguiente, ¿no? A ver, desde el verso 3 vamos a leerlo, ¿ya? Dice que está hablando acerca de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Escuche esto, esa palabra es la palabra Sholi o Holi, y sufrió nuestros dolores, es la palabra Makor. Dolores, angustia, tristeza, pesar, y se refiere básicamente a todo un ámbito de carácter muchas veces emocional. Pero Jesús dice que Él llevó nuestras enfermedades, y cuando habla de enfermedades acá está hablando de enfermedades físicas del cuerpo. Pero cuando habla de nuestros dolores, está viendo todo el aspecto emocional. Muchas veces cuando se habla de la sanidad del alma, sanidad interior, Jesús cargó todo lo que tenía que cargar y lo quitó. Mi parte, ¿cuál es? Hacer lo que me toca. Si tengo que perdonar, perdono. Y mucha gente va a ser liberada y va a ser libre de muchas cosas, simple y sencillamente, ¿no? Pero no porque te ministran una regresión y te llevan a una hipnosis solapada.
¿no? Porque esa no es la forma de operar, porque estaríamos negando lo que Jesús hizo en la cruz. Ya Jesús ha hecho cosas y las ha establecido. Y dice en el verso 5, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, o para que tuviéramos paz, cayó sobre él, y por su llaga llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Entonces, acá pregunto, en Jesús no es que su cuerpo físico estaba intacto. ¿Cuántos vieron La Pasión, la película La Pasión? Y eso que ustedes saben que la escena de cuando Jesús estaba siendo flagelado y estaba ensangrentado, la tuvieron que corregir, porque las primeras escenas eran tan crudas y reales como realmente fue, que la comunidad, una comunidad de personas, se quejó y dijo que no pongan eso porque era terrible. Pero la realidad de las espinas que Jesús recibió en su cuerpo físico y todo lo que él llevó, toda esa parte física, natural, carne, cuerpo físico, es lo que él pagó el precio en su cuerpo por esas enfermedades, por esos dolores, y en su espíritu por nuestra realidad espiritual. Pero Jesús nos libró de todas. Los términos ahí son Sholi, Oli o Macob, que hablan de enfermedad física y dolencias, tristezas, angustias, que están muchas de ellas en el ámbito emocional. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro 2:24? Primera de Pedro 2:24, ¿qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, muchos los que normalmente niegan la sanidad y la salud, siempre dicen que se refiere al espíritu. Miren, vamos a dejar eso, perdonen este término, esa pamplina, esa bobada, porque nuestro espíritu, escuchen bien lo que voy a decir, por favor, no necesitaba ser sanado. Nuestro espíritu necesitaba ser recreado, ¿verdad? Porque si yo dijera que mi espíritu, que estaba en condición de pecado, solamente fue sanado, quiere decir que me dieron algún medicamento, pero sigue siendo el mismo espíritu. Nosotros hemos sido recreados, porque ahora no es un espíritu parchado, sino que ahora es un espíritu recreado con la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, eso cuando te dicen, no, pero eso se refiere al espíritu, esa es gente que no tiene fe y simplemente no quiere verlo, porque no le da la gana de verlo, porque siempre tienen un pero para las cosas de Dios y siempre tienen un pero para lo sobrenatural. Ahora, ya cierro con esto último, ¿ok? Porque ya nos pasamos. Si nosotros vamos a Mateo 8, nosotros vamos a ver en Mateo 8 una serie de realidades desde Mateo 8 en adelante, ¿de acuerdo? Y nosotros vemos que empieza diciendo Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, versículo 14. Pero ahí quiero que se detengan un rato. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, ¿ok? Y con la palabra, ¿con qué fue? La palabra. ¿Y tú crees que la palabra sigue funcionando ahora? ¿O solamente funcionó en esa época?
Sí. La palabra es inmutable a través del tiempo y más allá del tiempo. Dice, echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17, presta atención. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La profecía de Isaías 53 se estaba cumpliendo en vivo y en directo. Y lo que fue dicho en Jesús fue hecho. Y eso sigue vigente. Lo que dijo y prometió esta palabra profética a través de Isaías fue una declaración profética hacia el futuro, pero en Jesús tuvo su cumplimiento y su manifestación operativa, porque la misma palabra de Dios dice que Él sanó, Jesús sanó, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vuelve a mencionar la palabra enfermedad y vuelve a mencionar la palabra dolencia. Es impresionante. Entonces, la sanidad no es una promesa, es un hecho a través de la redención, que es pagar un precio. Es un hecho jurídico, legalmente establecido, que nadie puede mover ni alterar, pero que tú puedes y debes experimentar a través de tu fe. Tú tienes que sacar, cuando tienes alguna situación, todos los recursos que tú tienes en Cristo, sabiendo quién tú eres, sacándolo adelante a través de tu boca, haciendo lo que es correcto también en la administración de tu cuerpo, para que tú comiences a experimentar, porque renovar nuestro entendimiento no solamente pasa por pensar un poquito diferente, sino simplemente esa renovación del entendimiento también implica que yo camine en sabiduría e inteligencia. La sabiduría me dice qué hacer, pero la inteligencia me dice cómo lo hago. Y necesitamos aprender a funcionar de esa forma. ¿De acuerdo? Me voy a quedar ahí porque si continúo me van a agarrar cólera. Entonces, no sé si Eli me ayuda con la cámara, por favor, para poder terminar la transmisión.